Bueno, la prevención secundaria es muy importante, yo diría que es casi tan importante como el manejo en agudo, y es lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Hay que evaluar, por supuesto, caso a caso cuál es la situación de cada paciente, pero en general el mensaje es que la prevención secundaria es para evitar que el paciente haga otro infarto cerebral y por lo tanto tiene más sentido y más indicación hacer este estudio para buscar la mejor prevención secundaria para cada paciente en un paciente que quedó sin tantas secuelas, ¿cierto? Y que por lo tanto tiene mucho cerebro, mucha corteza que haya que cuidar. En general en la guía GES aparecen ciertas indicaciones, pero obviamente son una guía. En general uno ve de que un paciente añoso con factores de riesgo cerebrovascular clásico, uno busca las etiologías más comunes. También un paciente joven, sin antecedentes, ahí uno empieza a hacer un estudio más extenso, más profundo, más agresivo, para ir a buscar las causas menos comunes. Y lo que yo les digo, ¿cierto? Insistir de que hay que ir a buscar las cosas que puedan cambiarme la conducta. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que quedó con un infarto cerebral izquierdo muy grande, extenso, la verdad es que no tiene sentido ir a hacer una prevención secundaria, una endarterectomía a ese lado, porque ya se perdió ese terreno. Entonces ahí yo no voy a insistir con hacer un ecodoppler o un angiotac. De repente ocurre de que los pacientes se quedan semanas esperando sus exámenes que no van a cambiar conducta. Lo mismo pasa con la anticoagulación. Si yo tengo un paciente muy añoso que sé que no lo voy a anticoagular porque vive solo, porque tiene mucho riesgo de caída, qué sé yo, por alguna otra situación, no tiene por qué estar 2, 3 semanas esperando un ecocardio que no va a cambiar su conducta, o no se hace el examen o se puede hacer en forma diferida, ambulatoria. Y por supuesto privilegiar el estudio en jóvenes y que tienen pocas secuelas, porque insisto, la idea es que esos pacientes a futuro, ¿cierto?, no vuelvan a tener un accidente vascular. Uno no saca nada con hacer una trombolisis exitosa o una gran trombectomía si después el paciente se da de alta con una FA que no se diagnosticó, no se anticoaguló y después vuelve con otro infarto cerebral. Y nos ayuda bastante la clasificación, ¿cierto? Que es bastante clásica del TOAS, que surgió a partir de un estudio de una droga, ¿cierto? Pero que la verdad es que en el tiempo persistió el tipo de clasificación y lo principal está, ¿cierto? Número uno, la ateromatosis, que puede ser intracraneal o la estenosis carotidia o la arteria basilar. Después está la fuente cardíaca. Después está, ¿cierto?, los infartos lacunares, que son estos vasos perforantes que se tapan, y después ya vienen las causas poco comunes, disección arterial, alteraciones inmunológicas, vasculitis, uso de drogas, etc. Entonces, en general, cuando son pacientes jóvenes sin factores de riesgo, uno va a buscar las causas poco comunes. También ya los pacientes mayores con hipertensión, con diabetes, uno va a buscar las primeras tres causas con los exámenes más básicos y siempre saber de que queda un grupo de pacientes con un diagnóstico indeterminado, desgraciadamente 20 a 30%, y esto no es solo lo que ocurre acá en el país, sino que es algo internacional, general, y en general los pacientes jóvenes quedan más con esta etiología indeterminada, y se ha visto que tiene mucho rol en ese grupo, una FA paroxística, por ejemplo, que no se pudo haber pillado, o también lo que vamos a ver en algún momento de la presentación, el forado anual permeable, que ha tomado harto lugar ahora en el último tiempo. Bueno, entonces el estudio básico, en general, insisto, pacientes ya con factores de riesgo sobre 50 años, en algunos papers dicen sobre 60 años, y que tengan algún cuadro clínico claro. ¿Ya? Hay uno, entre comillas, va a las cosas más comunes, o aterotrombótico, o cardioembólico mayor, o infarto lacunar. En pacientes jóvenes, insisto, ya hay que empezar a buscar cosas menos comunes, y aquí en los pacientes jóvenes es cuando sí o sí voy a pedir un angiotac porque la incidencia de disección en pacientes jóvenes es alta, ¿cierto? Voy a pedir un estudio inmunológico, descartar un síndrome antifosfolípido, por ejemplo, pedir una VHS, siempre descartar el uso de drogas, si no tengo disponible exámenes, bueno, insistir con la anamnesis, un holter de ritmo y no solo uno, porque un holter de ritmo tiene una sensibilidad muy baja, no más del 10%, por lo tanto muchas veces hay que repetirlo. Trombofilia en caso de trombosis venosa, una resonancia, punción lumbar si es que pienso vasculitis, una angiografía también si pienso vasculitis, etc. O sea, en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo clásico que yo voy a hacer un estudio mucho más dirigido.
Y acá, bueno, tenemos todas las causas, ¿cierto? Este es un trabajo antiguo, pero la verdad es que se mantienen estas causas como poco comunes que hay que buscar en pacientes jóvenes y que requiere más estudios. O sea, si yo no hago, por ejemplo, en un paciente que tiene antecedentes de CADASIL, tengo que hacer una resonancia de cerebro. Si tengo un paciente con sospecha de vasculitis, bueno, tengo que hacer una punción lumbar, una angiografía, etcétera. O sea, aquí voy a ampliar y la idea es que el paciente joven se vaya, ¿cierto?, con un diagnóstico claro para poder tener una buena prevención secundaria. Y acá, ¿qué es lo que quiero mostrar? De que efectivamente el transtorácico es muy bueno para ver el fonado anular permeable, mucho mejor que el transtorácico, y ve también la orejuela. ¿Cuál es la idea de esto, no? De que el transtorácico, especialmente enviando al paciente con una vía venosa para que se haga el test de burbuja, sirve para una pesquisa inicial, pero para poder hacer el diagnóstico, ver bien el chan, el tamaño y algunas características anatómicas, es muy importante el transesofágico, ¿ya? Obviamente que siempre hay que hacer un transtorácico antes, como el examen de entrada, pero especialmente en pacientes jóvenes y que yo no encuentro otra etiología, hay que ir al transesofágico y especialmente tratar de descartar un FOP, ¿ya? Lo otro que puede servir como pesquisa es el Doppler transcranial, ¿cierto? Que también tiene buena sensibilidad para detectar el forado anual permeable, pero insisto que para ver las características anatómicas lo ideal es llegar al transesofágico. Ya estamos hablando de un paciente joven que se ha descartado otra causa y que tiene un infarto cortical, ¿ah? O sea, un trombo que llegó hacia la circulación bien distal, ¿ya? En un paciente con un infarto lacunar, por ejemplo, ahí no se busca este tipo de patología porque esa es una arteria perforante que se tapa por otro mecanismo, generalmente no es embólico. Acá lo mismo, ¿cierto? En un trabajo también similar donde habla de lo mismo, de la capacidad que tiene el transesofágico de ver in situ, entre comillas, la anatomía de un forado anual permeable. Y acá está lo que les comentaba de que hoy en día se le da mucha importancia a trastornos cardíacos, especialmente del ritmo, que pudieran estar debajo de todos estos pacientes con estudio que no se llega a una conclusión y que se dice que son criptogénicos. Incluso hay una caracterización hoy en día que se llama ESUS, que se establece que son pacientes jóvenes con infartos corticales a la manera cardioembólica, ¿cierto? Bien cortical, y que en ese grupo de pacientes hay que insistir con el estudio cardíaco, por ejemplo, hacer varios Holter, o lo que aparece en este trabajo, ¿cierto? Es por mucho tiempo, ¿cierto? Más de 24 horas, estar controlando al paciente con un Holter, con algún aparato que sea implantable. Y ahí se ve, ¿cierto?, cómo a través del tiempo, estamos hablando meses, se pueden detectar, ¿cierto?, mayor cantidad de eventos paroxísticos, ¿ya? Obviamente que esto es difícil de replicar en la práctica, pero lo que uno trata de hacer es, si uno no tiene una etiología clara, no solamente hacer un holter, sino que repetirlo en el tiempo. Bueno, la prevención secundaria, una de las cosas principales es la antiagregación. Y la antiagregación, por costo-efectividad, lo que más se ocupa es la aspirina, como segunda opción el clopidogrel. La aspirina, la verdad es que se ocupa en general en agudo con dosis de 250 al día, y una vez que el paciente se va de alta, se va con 100 miligramos al día. Fíjense que el NNT, o sea, la capacidad que tiene para prevenir un stroke en el tiempo, al año en general se mide el parámetro bastante alto, pero si uno lo ve poblacionalmente, es un medicamento que sirve. Sirve en la medida, ¿cierto?, en que la etiología es atromatosa o un infarto que sea lacunar. Como vamos a ver después, si yo tengo una fuente cardíaca, hay que anticoagularlo, porque la anticoagulación frente a una fuente cardíaca protege 3 veces más que la aspirina. Hay otros medicamentos que se ocupan como la ticlopidina, pero la verdad es que tiene asociado efectos adversos importantes, así que uno se dirime generalmente entre aspirina o clopidogrel. Clopidogrel como segunda opción si es que hay alguna reacción adversa a la aspirina o fracaso de la aspirina. Lo otro que se ocupa el clopidogrel es cuando hay un stent, y lo que les voy a comentar a continuación, se ha visto en los últimos años por un par de estudios de que la doble antiagregación tiene indicación, ¿ya? Hay que tener ojo con la doble antiagregación, siempre se deja 100 de aspirina con 75 de clopidogrel, porque igual aumenta el riesgo de sangrado, efectos adversos, sangrado gastrointestinal, por ejemplo. Entonces hay que ser bien riguroso con la indicación.
¿Y cuál es la indicación? Un paciente con un minor stroke, un NH de 3 o menos, o que haya tenido un TIA con un score sobre 4 puntos, una BCD 2 score sobre 4 puntos. En estos casos se deja por 3 semanas con doble anterioración y luego monoterapia por 90 días, que podría ser idealmente con clopidogrel. Si no está la posibilidad, bueno, se deja en monoterapia con aspirina. El estudio Chance fue el que describió esto, ¿cierto? Que fue un estudio en ese sentido bien importante, ya tiene su año ya del 2013, pero había cierta reticencia en la literatura médica y los norteamericanos hicieron un estudio bastante similar, el POINT, el 2018, y que la verdad demostró lo mismo, diría yo. No hubo mayor diferencia, así que es una conducta que se hace hoy en día. Paciente que se ve con un TIA, con las características descritas o con un minor stroke, queda con doble anteagregación. Lo otro que es muy importante es el manejo de la hipertensión. Fíjense cómo al tener un control más o menos estricto, ¿cierto? Se baja hasta un 30% riesgo de hacer otro infarto cerebral y obviamente tomando en cuenta la prevalencia de la hipertensión, especialmente en pacientes que tienen etiología lacunar o aterotrombótica, bueno, y cardioembólica igual, es muy importante ser agresivo y insistir con los pacientes con esto. Lo otro que se ocupa es la atorvastatina en base a este estudio, el SPARS, y que también es un poquito antiguo, pero logró demostrar que si yo ocupaba en pacientes con un infarto reciente o un TIA 80 miligramos de atorvastatina, andaban mucho mejor que placebo. Y esto va más allá del control de LDL, también hay efecto pleiotrópico de estabilización de placa. ¿Ya? Aquí se ve cómo en el tiempo baja el riesgo con el uso de atorvastatina frente a placebo. ¿Y cuál es lo que se ha visto en los últimos años? Este es un paper relativamente reciente, es que incluso estar cerca de los 70 miligramos de LDL incluso protege más, o sea, uno debiera llegar a esos niveles. Pero insisto de que también hay efecto pleiotrópico, incluso en algunos papers se habla de antiinflamatorio de la estatina, y que tendrían que ver con la estabilización de placas. O sea, va más allá, ¿cierto?, de lograr niveles de LDL, pero obviamente lo ideal es llegar menos de 100, basado, ¿cierto?, en esta evidencia. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Bueno, manejo de la hipertensión que sea estricta, no más de 130/80, si tiene diabetes, tratar de que esté compensado, suspender el tabaco, por supuesto, el tema del colesterol, suspender la droga, especialmente la cocaína y sus derivados, porque tiene muchos mecanismos para producir stroke, realizar ejercicio físico y alcohol máximo una copa de vino al día. Acá aparece cómo cada uno de estos factores, ¿cierto?, van aumentando el riesgo relativo de provocar stroke y por lo tanto hay que tratar de manejarlo. Con respecto a la endarterectomía carotidia, esto es un procedimiento que es bien agradecido en el sentido de que si yo lo indico bien, solamente con 8 de estos procedimientos ya prevengo un stroke importante. ¿Ya? ¿Cuándo tiene sentido la endarterectomía? O vamos a ver a continuación, también puede ser la colocación de un stent, cuando yo tengo una estenosis carotidia y esa estenosis carotidia es en el lado sintomático. Por ejemplo, si el paciente tiene una estenosis carotidia derecha, el lado sintomático es el hemisferio derecho, pero los síntomas del paciente van a ser en el cuerpo, entre comillas, izquierdo. Entonces puede que el paciente tenga una hemiparesia izquierda, y ahí uno sabe que el lado sintomático es la carótida derecha. Esto es muy relevante porque el principal beneficio de la endarterectomía es cuando yo hablo de la carótida que está dando síntomas. Ahí sí o sí, si es sobre 70% la estenosis, vale mucho la pena hacer la cirugía. No así cuando es asintomático. Cuando es asintomático, en general, se toma una conducta más expectante y se evalúa caso a caso si va a alguna cirugía. Y lo otro que es muy importante es este porcentaje, ¿cierto?, de que el centro debería tener un buen estándar para asegurar morbi-mortalidad adecuada al paciente. El otro detalle es que en general se ocupa el ecodoppler como método de screening y siempre hay que complementarlo con angiotac o angioresonancia para poder tener la seguridad que efectivamente se trata de un candidato real para la cirugía, porque el ecodoppler puede atender a sobreestimar o subestimar una estenosis. Acá está el método con el cual se mide y fíjense lo que yo les comento, ¿no? Que el NNT de la aspirina es alto, el clopidogrel también, en cambio la endarterectomía o el stent, ¿cierto? Bueno, el manejo quirúrgico de la carótida es bastante bueno, de 8, ¿cierto? Para lograr prevenir un ictus en 2 años. ¿Cuándo se ocupa stent? En general se ocupa cuando no se puede ocupar la endarterectomía.
cuando hay un alto riesgo quirúrgico o alguna mala condición anatómica, ¿ya? Lo otro, cuando ya un paciente tuvo una endarterectomía y se produce una estenosis de esa cirugía después de años, por ejemplo, o cuando hay alguna radioterapia y también la anatomía ahí se altera bastante. Ahí en general se ocupa el stent como esta segunda opción, pero la verdad es que hay varios estudios que hablan de que no tienen mucha diferencia y también va a depender del centro, ¿ah? Hay algunos centros que tienen mucha experiencia en stent o que los flujos para llegar a realizar un stent es mucho más rápido y expedito y se prefiere hacer eso. Y hay otros centros, ¿cierto?, que tienen mucha más experiencia en la endarterectomía. Así que en general la endarterectomía es como la primera indicación, si no se puede realizar se va al stent, pero también tiene que ver con la experiencia local. Acá aparece este trabajo que yo encuentro que es bastante clarificador en el sentido de que va comparando los distintos exámenes. Ya, por ejemplo, el ecodoppler es muy bueno para detectar, pero el detalle anatómico no lo tiene. En cambio, la angioresonancia y el angiotac te puede dar la anatomía vascular de todo el árbol cervical y además la anatomía de la vasculatura cerebral. Entonces, pudiera ser importante especialmente para planear una cirugía. Entonces, cada examen tiene ahí su rol. Lo importante es que si yo sospecho y tengo un porcentaje cercano al 70%, complementarlo con otro examen. Ecodoppler más angiotac, angioresonancia, angiotac, etc. Y tomar en cuenta que el angiotac y la angioresonancia tienen su efecto secundario y contraindicaciones. Por ejemplo, objetos metálicos en la angioresonancia o en el angiotac hay que colocar contraste, tiene que tener buena función renal. Y acá lo que les comentaba, ¿cierto? Hay varios estudios al respecto y aquí solamente muestro uno de que en manos expertas stent y endarterectomía andan más o menos igual. Entonces, la verdad es que ahí va a depender mucho de la anatomía del paciente, de la historia, de las comorbilidades, pero en general, ¿cierto? En manos expertas andan más o menos bien y va a depender de la experticia de cada centro. Bueno, el uso de anticoagulante, lo principal es cuando tengo una fuente cardíaca. Si tengo una fuente cardíaca, ese paciente hay que anticoagularlo y protege 3 veces más que la antiagregación. Entonces, es muy importante. También se ocupa en la trombosis venosa cerebral, que ahí se da la excepción de que incluso con hemorragia cerebral, por ejemplo, el paciente tiene un infarto venoso por la trombosis venosa cerebral con transformación hemorrágica, aún así, igual se deja anticoagulación, ¿ya? A diferencia de una fuente cardíaca con un infarto arterial, que ahí si tengo transformación hemorrágica tengo que corroborar y esperar a que se reabsorba la sangre, ¿cierto? Hacer una imagen de control y ahí recién anticoagular. También se ocupaba antiguamente, hoy en día cada vez menos, en disección arterial dentro de los primeros 7 días para evitar embolización distal, pero esto la verdad es que hoy en día no es una práctica tan habitual. Ya generalmente se ocupa la anticoagulación para infarto con fuente cardíaca y para trombosis venosa cerebral, ¿ya? Igual que infarto en territorio posterior también, cada vez menos se deja la indicación en estos casos, así que estos dos de arriba son como los más importantes. Acá están las fuentes mayores y ojo de que la FA, por ejemplo, no se va a ver en un ecocardiograma, ¿ah? Así que siempre hay que complementar el estudio con un electrocardiograma de reposo. Pero en cuanto al ecocardiograma, siempre hay que diferenciar estas fuentes mayores, que yo sí o sí voy a anticoagular, de estas fuentes menores que voy a verlo en el caso a caso y muchas veces va a quedar con antiagregación el paciente. Acá aquí es lo importante, ver la función de eyección, ver que no hay alguna zona cinética, ver que no haya algún trombo adosado, etc. Ojo, que es típica pregunta, acá la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa en general no se anticoagula como primera opción, porque al ser émbolos sépticos van a tener transformación hemorrágica. Primero se trata la infección, se estabiliza esa parte, se asegura de que el paciente ya no está séptico y se ha controlado desde el punto de vista infeccioso, y ahí, ¿cierto?, se hace la anticoagulación en un segundo tiempo. Y aquí está, ¿cierto?, la fibrinación auricular, que es muy común, especialmente en pacientes añosos, es la principal causa de fuente cardioembólica y, como ven, va aumentando su incidencia, especialmente en mujeres, a medida que pasa el tiempo. Y aquí el anticoagulante es fundamental, o sea, protege 3 veces más que la aspirina. Ojo que no protege al 100%, por eso que siempre los pacientes hay que educarlos sobre si tienen algún síntoma, acudir rápidamente al servicio de urgencia, porque además de que no es 100% efectivo, ¿cierto? Tiene un porcentaje de protección, pero no es el 100%,
Además hay que sumarle que los pacientes en general no siempre están en los INR terapéuticos, ¿ya? Recuerden por favor que para efecto de trombolisis endovenosa, si tiene un INR de 1.7 o más, se contraindica la trombolisis endovenosa, salvo de que en el centro en el que estén tengan la posibilidad de preparados de protrombina para contrarrestar, ¿cierto? La anticoagulación. Eso desgraciadamente no está muy asequible en los hospitales públicos, así que ojo con ese valor 1.7 que puede contraindicar una trombolisis endovenosa. Y siempre recordar lo que hemos comentado, ¿cierto? En el caso de la reperfusión, de que cuando llega el paciente en ventana, uno puede trombolizar el paciente y después corroborar que los exámenes de seguridad están bien, salvo que el paciente tenga uso explícito de taco, ¿cierto? De anticoagulación, ahí hay que esperar sí o sí el INR antes de tomar una decisión sobre si trombolizar o no. Sí se puede en estos casos, supongamos que el paciente llega en ventana de 3 horas, por poner un horario, y tiene un INR de 2, pero yo logro confirmar de que tiene un stop en un vaso grande proximal, puede que no vaya a trombolisis endovenosa, pero sí pudiera ir a trombectomía mecánica, ¿ya? De hecho, esa es una de, la- de las cosas favorables de la trombectomía mecánica que se puede realizar incluso con pacientes con algún grado de anticoagulación. Bueno, acá está el chat BASC y la verdad es que el chat BASC para nosotros, desde el punto de vista neurológico, fíjense que da puntaje el hecho de tener un infarto cerebral o un TIA. Entonces, en general, para nosotros en la práctica, todos los pacientes hay que anticoagularlos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos fijamos? Aparte del Haslet, nos fijamos si es un paciente que quedó con mucha secuela o no. Por ejemplo, un paciente postrado con múltiples infartos cerebrales, bueno, ¿cuál es la ganancia de prevenir otro, no? Si ya está muy postrado el paciente. Lo otro, si el paciente vive solo, ¿quién va a supervisar esa anticoagulación? Pudiera tener también riesgo de caída. Paciente afásico que no entiende las instrucciones y está solo también. O sea, nosotros la verdad es que aparte de la indicación de los fríos números y el score, tomamos en cuenta qué secuelas y cuál es el ambiente social del paciente, vive solo, vive acompañado, etcétera, porque muchas veces paciente muy añoso que tiene riesgo de caída, por más que tenga una fuente cardíaca, no lo anticoagulamos porque tiene mucho riesgo, ¿cierto?, de que mal ocupado el anticoagulante tengamos que atenderlo por una hemorragia cerebral, secundaria, ¿cierto?, a el mal uso de los anticoagulantes. Bueno, y el infarto cardioembólico, ¿cuándo nosotros lo pensamos? Cuando el paciente tiene cuando tiene infarto en muchos lugares, o sea, el corazón ha estado enviando émbolos, generalmente que sean corticales, que sean cerca de la corteza. Y ojo de que hay mucho infarto cardioembólico que tiene transformación hemorrágica. Y en ese caso tenemos que esperar a que se reabsorba la sangre, que puede ser en 7 días, 10 días, 12 días, y ahí anticoagular. Siempre se nos pregunta cuándo empezar la anticoagulación y el rango es entre 3 a 10 días en general. Mientras más pequeño el infarto, yo puedo anticoagular más rápido, mientras más grande debo esperar más. Si tiene transformación hemorrágica, tengo que esperar hasta que se reabsorba la sangre con un TAC de control, ¿ya? Y lo otro que hay que tomar en cuenta es la fuente cardioembólica. Si yo tengo, por ejemplo, una FA, es una fuente cardioembólica de una potencia, entre comillas, media o moderada o baja. En cambio, si tengo un paciente con una válvula mecánica, ese es un paciente que tiene un muy alto riesgo de hacer otro infarto cerebral. Entonces, uno trata de anticoagularlo al tercer, al cuarto día. Hay que verlo caso a caso. Y bueno, lo que ya les comentaba, cómo baja el uso de anticoagulantes riesgo de stroke en un paciente con fuente cardíaca. Y acá está el tema del foramen nodal permeable, que es una condición normal, hasta el 25% de los seres humanos tienen, ¿cierto?, esta alteración. ¿Cuándo cobra relevancia? Cuando es un paciente joven, cuando no hay otros factores a los cuales echarle la culpa, entre comillas. Hay varios scores que se ocupan también para cuantificar esto. Y si yo tengo un infarto cortical a la manera cardíaca, no profundo, porque cuando es profundo es más un cuadro lacunar y se relaciona con hipertensión, por ejemplo. Y lo otro que debe llamarnos la atención e ir a buscarlo por lo menos es que tenga trombosis venosa profunda. Eso también nos hace pensar mucho, ¿cierto?, de que en este caso, paciente joven con las características que he dicho, sí sea la etiología del foramen oval permeable. Acá aparecen varios estudios, porque se han hecho varios estudios sobre la posibilidad de cerrar esto quirúrgicamente.
La verdad es que hay que verlo caso a caso, como que todavía no hay un consenso absoluto de cuáles son los casos que sí o sí hay que operar a los pacientes y cuáles no. En general, paciente joven que no tiene otros factores de riesgo y con algunas características anatómicas se tiende a operar. En cambio, un paciente más añoso y que tiene otros factores de riesgo, uno toma una actitud más conservadora y en general se puede ocupar antiagregación y si a pesar de la antiagregación el paciente hace un cuadro cerebrovascular, bueno, se puede pasar a anticoagulación. Pero la verdad es que hay que ver siempre todos estos casos uno a uno y ver todos los pros y los contras, tanto de una eventual resolución quirúrgica como un tratamiento médico. Insisto que en general pacientes jóvenes y que tienen ciertas características anatómicas, un gran chant, un septo aneurismático y que efectivamente se buscó exhaustivamente, no hay otra causa, ahí sí es terreno, ¿cierto?, para poder hacer una resolución quirúrgica. Acá lo mismo que les comenté, y ojo con esto de acá, ¿no? De que cuando tengo la sospecha y para tener la mayor cantidad de elementos para decidir si va ante agregación, taco o cierre quirúrgica, es fundamental la ecografía transesofágica, ¿ya? El ecodoppler transcraneal y el ecocardiograma transtorácico con test de burbuja me ayudan a hacer el diagnóstico de que efectivamente hay un foramen nodal permeable, pero para saber los detalles anatómicos hay que ir al ecocardiograma transesofágico, ya siempre como en un segundo tiempo. Lo otro que se ve bastante en pacientes jóvenes son las disecciones arteriales, y ahí una forma de pillarlo, ¿cierto?, es con un Horner, que ya hemos visto de que se asocia a deterioro de la pared, de la carótida, ¿cierto?, y puede tener este síntoma. Ojo de que, por ejemplo, si yo tengo una disección de la carótida izquierda lleva sangre al hemisferio izquierdo, entonces el paciente va a tener afasia y hemiparesia contralateral, al lado derecho. En cambio, el Horner, como va a estar en relación con la carótida que se dañó, el Horner va a ser izquierdo, va a ser contralateral al déficit, ¿ya? Se puede producir dolor cervical, también alguna parálisis de los pares bajos, poco frecuente, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Patología de mesénquima y hay algunas patologías específicas, osteosístesis imperfecta, fibrodisplasia muscular, riñón poliquístico también. De todas formas, hay muchos casos de disección que no se sabe cuál puede ser la causa. Hay algunos estudios que hablan de cierta relación, por ejemplo, con hacer ejercicio, con algún tipo de maniobra de quiropraxis. También se ha visto en accidentes automovilísticos con latigazo también. La verdad es que hay muchos casos que no se sabe finalmente por qué se produjo la disección y estos son los menores. Estas enfermedades del mesénquima que son poco comunes, la verdad que son los menores, muchas veces no se sabe por qué se produjo la disección. Pero de todas formas nuestro trabajo por lo menos tratar de descartar estos cuadros que si bien son poco comunes, si uno los pesquisa, son bastante ricos semiológicamente. Acá, por ejemplo, se ve este ojo, ¿cierto?, con una leve ptosis, y ahí tiene una pupila que está más pequeña, y efectivamente al lado izquierdo tiene ahí un stop de flujo, y este infarto limítrofe, que es lo que brilla, ¿ya? Esta es una resonancia, una difusión, y aquí se ve también una resonancia con supresión grasa, y se ve esto más blanquito, que es una hiperintensidad característica. Bueno, en pacientes jóvenes, ¿qué es lo otro que hay que pensar? En trombofilia, especialmente en trombosis venosa cerebral, síndrome antifosfolípido, cuando hay historia de aborto recurrente, historia de TBP, y especialmente mujer, joven, ¿cierto? Por supuesto que hay que tratar de pensarlo. El uso de drogas, ¿ah? La verdad es que la cocaína cada vez más es un factor etiológico importante y que deberíamos siempre tratar de buscar, si no es con exámenes específicos que no siempre están disponibles, insistir con la anamnesis. Acá lo mismo, ¿cierto? Como les comento, esto es un angiotac y aquí se ve de que hay ausencia de flujo. Fíjense que aquí se ve la carótida interna, la bifurcación, y aquí no se ve. Es muy común la disección en jóvenes, siempre hay que buscarla y por eso que uno se queda corto en un paciente joven con un ecodoppler. Hay que tratar de ir siempre al angiotac. Las vasculitis también son posibles de encontrar en pacientes jóvenes, no es tan común, pero con ciertos factores de riesgo hay que buscarlo, ¿cierto? En pacientes con contexto de vasculitis sistémica o con alguna patología autoinmune, territorios vasculares múltiples, y aquí hay que hacer sí o sí una punción lumbar y hay que llegar a la angiografía muchas veces, además de algún tipo de biopsia. Aquí hay varios tipos de vasculitis, la verdad es que no es la idea que se lo sepan en detalle, solo sepan de que puede ser una etiología en pacientes jóvenes. Y finalmente, para terminar, hablar dos palabras de trombosis venosa, que son tipo de
patología cerebrovascular que es distinta, no es de inicio ictal como lo arterial, sino que es más que nada algo subagudo, es una cefalea subaguda de una semana de evolución, 10 días de evolución, que no cede a la analgesia habitual, progresivo, generalmente en mujeres, generalmente obesidad, uso de anticonceptivo, o en pacientes mayores que hay algún contexto paraneoplásico, ¿cierto? Y en radiología, ¿qué es lo que hay que buscar siempre? El angiotac de cerebro. Ya la trombosis venosa generalmente no se ve en el TAC de cerebro y hay que ir a buscar el angiotac. ¿Ah? Siempre que ustedes estén sospechando o hay alguna idea de que pudiera haber alguna trombosis venosa cerebral, no quedarse solo con el escáner. Algunas veces el escáner nos da inmediatamente la respuesta, pero tiene una muy baja sensibilidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ocupar anticoagulante y a los 6 meses aproximadamente hacer estudio de trombofilia para ver si ese paciente va a quedar anticoagulado por mucho tiempo o si se puede suspender. Algo que es muy relevante, especialmente para las mujeres, puesto que esto se da en mujeres jóvenes que en algún momento van a tener maternidad, ¿cierto? Y obviamente que todo se hace más complejo si es que están ocupando anticoagulante. Por eso que es muy importante para ellas saber si solo suspendiendo el anticonceptivo van a andar bien o si a lo mejor tienen una trombofilia y deben mantener a largo plazo el uso de anticoagulación. Acá, por ejemplo, se ve en este taxi en contraste este seno transverso que está en forma espontánea hiperdenso y ahí hay un infarto venoso con transformación hemorrágica. Insisto que el escáner tiene baja sensibilidad. Aquí, por suerte, el diagnóstico está como bien claro, pero muchas veces no es así. Hay que ir a la angiotac de cerebro por lo menos. Muchas veces incluso quedan dudas y hay que hacer una resonancia. Y en este caso en particular que tiene esa transformación hemorrágica, como ya les comentaba previamente, es una excepción y de todas formas hay que anticoagular a este paciente para lograr que esto se permeabilice y así mejorar la situación. Esta es una situación excepcional, ya porque como les dije previamente, cuando yo tengo un infarto arterial de origen cardioembólico, ahí para anticoagular nunca se hace en agudo, siempre hay que esperar un poco y con mayor razón si es que hay sangre, hay que esperar a que esta sangre se reabsorba. Esta es una situación puntual porque es una trombosis venosa cerebral. Y bueno, para terminar, ¿qué podemos decir de que la prevención secundaria es bastante heterogénea? Va a depender mucho de cada paciente y es muy importante la prevención secundaria. No saco nada con hacer la mejor trombolisis, la mejor trombectomía si 6 meses después, un año después, el paciente va a llegar con otro infarto cerebral. ¿Cuál es la búsqueda etiológica? Bueno, va a depender si es un paciente joven o un paciente ya mayor con factores de riesgo. Y en general, si es joven y quedó con poca secuela, uno trata de ser muy agresivo para tener una etiología que yo sepa que pueda tratar y pueda prevenir dentro de lo posible que a futuro, ¿cierto?, el paciente va a tener otro accidente vascular. Así que eso es muy, pero muy relevante.